Estamos en la Perashá de Jukotai. Son dos Perashot. Una de la Perashá es la primera de Be'ar. Be'ar significa en el Ar Sinai. Y ahí lo que habla es de Shemitah. Y lo que habla de Shemitah es muy importante porque ahí se nos enseña dos cosas. Que para que podamos vivir en la tierra de Israel, tenemos que respetar la tierra y darle a la tierra descanso. Eso es muy importante. Eso no pasa en el resto del mundo. Y de hecho que yo tengo una tierra que si yo la trabajo 6 años y la hago descansar el 7º año, eso significa, y eso a nosotros nos produce 3 años de comida el 6º, y con eso comemos parte del 6º, porque al final del 6º año se come ya del trigo y del trigo del año 6º mismo. También para el año 7º completo, porque no se sembró. Y para el 8º también, porque la primera parte del 8º se come del 7º. Entonces ya tenemos 3 años que se come de eso, y eso es un milagro muy grande. Entonces, y ninguna otra tierra tiene eso. Uno puede hacer el descanso, lo que sea, y no va a suceder eso. Eso es solamente el descanso. Pero lo asombroso es que cuando la tierra descansa es cuando se produce el milagro. El milagro no está cuando produce. Es cuando viene el descanso, es para el descanso. Eso es una tremenda evidencia de que la tierra de Israel es algo especial. Una cosa que simplemente con el cumplimiento de las reglas que Hashem nos dio, la tierra esa se comporta de manera milagrosa, es una prueba de que esa tierra es divina, tiene santidad, tiene divinidad. Y esa es la tierra que se nos dio para cumplir la mitzvot. De hecho, el Rambam sostiene que la tierra de Israel es el lugar de la mitzvot. Y pregunta, ¿y por qué entonces tenemos que cumplir mitzvot cuando estamos fuera de la tierra de Israel? Simplemente, dice él, para que no se nos olviden las leyes de la Torá cuando estamos en Israel, cuando volvamos a la tierra de Israel. Eso es asombroso, porque la tierra, la mayoría de las mitzvot están relacionadas con la tierra de Israel. Este hecho no solo es así, sino que está escrito que si no cumplimos con el requisito de los 6 años, del 7º año, de no cuidar el descanso de la tierra, vamos a ser expulsados de la tierra. Y la cosa es asombrosa, porque estuvimos hasta la primera galut. La primera galut fue para Babel. La razón fue porque no cumplieron las leyes del descanso, las leyes de la Shemitah. Y si no cumplieron eso, iban a ser castigados. Pero a Kadosh Baruj Hu, él no inmediatamente castiga, él le toma tiempo castigar. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros hagamos teshuvah, que regresemos, que tengamos arrepentimiento de lo que hemos hecho. El arrepentimiento es esencial. Es esencial arrepentirse de los pecados que uno ha cometido. Uno tiene que arrepentirse del pecado. Eso es teshuvah, y tiene que hacer otra cosa también, tiene que dar sedakah, tiene que dar caridad, hacer caridad, porque la caridad hoy en día es el paralelo a los sacrificios, a los korbanot que se presentaban en el tiempo que tenía Bet HaMikdash. Pues una persona que haga teshuvah, después de la teshuvah, que es la parte espiritual que debe hacer, la parte material que tiene que hacer es hacer donación, donar a los pobres, y la mejor manera de donar es donar a los que estudian Torah. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron 70 años
antes de que Hashem nos mandara, con Nebuchadnezzar nos mandara hacia afuera de la tierra de Israel, vinieron 70 años fuera de la tierra de Israel hasta que volvimos con Ezra para construir el segundo Beit HaMikdash. Asombroso, 70 años no cumplieron, 70 años fueron los que no cumplieron Shemitah. ¿Qué significa? Fueron más de 70, fueron 49 años. 70 son cada año, son 7, fueron casi 500 años. Fueron 70 años de Shemitah, son 70 años de mitad, son cada año de mitad, son 7 por 70, son 490, si no me equivoco. Pero por cada año estuvieron en la Galut en Babel 70 años. Un año por cada año, para que vean las cosas pegan justas, completamente justas, para mostrar la maravilla de la conducción que Hashem tiene con nosotros. Entonces eso es lo de eso es la parte del milagro que hay con la tierra y con la conducción de Hashem del mundo. Esto es un milagro. Ahora, en la perashá que viene, vemos algo muy asombroso, y lo voy a leer en español. Si mis decretos profesan, la palabra decretos, que no es correcta, podría ser correcta a lo mejor, no estoy seguro, pero la palabra Bejukotai, la palabra Hok puede ser ley también. Le gusta a la gente, son interpretaciones, puede ser que tengan razón con la interpretación, pero el asunto es que más se entiende mejor cuando dice Bejukotai en mis leyes. Pero ellos tradujeron mis decretos, y después sigue mis mandamientos, son mis vot. La palabra mandamientos son mis vot, porque la palabra misvot viene de mi palabra sav, que significa orden, de las órdenes que Hashem nos dio. Si mis decretos, lo voy a traducir yo mismo mejor. Si caminas, si vas de acuerdo a mis leyes, y cuidas, como nosotros hablamos, cuidas y cumples, por supuesto, las misvot, entonces, de Natati que Shamim Beitam, y les di, ahora voy a leer, entonces leo de nuevo. Si mis decretos profesan, es lo que está escrito en la traducción que tengo, y mis mandamientos observan y los practicas, les concederé sus lluvias en su momento, y le dará la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Les durará la trilla hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra, y comerán su pan hasta la saciedad, y residirán en seguridad en su tierra. Daré paz a la tierra, y ya será de nadie va a tener temor, etcétera, etcétera. Haré que cesen las bestias salvajes en la tierra, las bestias salvajes son un peligro, la gente le da miedo, etcétera, etcétera. Y perseguiré a sus enemigos, y caerán ante ustedes por la espada, y perseguirán ustedes 5 a 100, y 100 de ustedes a 10,000, etcétera, y lo multiplicaré, y estableceré mi pacto con ustedes. Todo eso que dice aquí es maravilla. ¿Para cuándo? Para que cumplimos los mandamientos. Muchos preguntan cuál es la razón de que Hashem nos está dando premio por cumplir su misvot. Hay una regla que dice que el premio para el cumplir las misvot, el sahar, o el premio, tú puedes decirlo también, el sueldo, no sé si es mejor el premio o el sueldo, el sahar, dice el pago que se nos da por cumplir la misvot no es en este mundo, y aquí se nos están dando en este mundo se nos está dando premio o pago por la misvot que cumplimos. De hecho, nosotros sabemos que eso no es así. Es como nosotros en este mundo no hay premio. ¿Qué está haciendo Abraham Avinu? Isaac Avinu
y Jacob vino. ¿Qué están haciendo nuestros antepasados en el cielo? Ellos están gozando del resplandor de la Shekhinah, Siva Shekhinah. Están gozando del reflejo que les llega de la luz de Hashem. Eso es un premio absolutamente espiritual. Y eso es lo que tenemos cada uno debemos esperar. De hecho, yo les voy a decir algo muy profundo y muy cierto. Y se lo voy a explicar de esa manera porque es más fácil entenderla. El placer que tenemos para procrear es físico, pareciera ser, pero lo físico no es el premio que yo debería tener por cumplir una misvá, porque procrear es una misvá. Y la verdad es que el placer que tenemos físico está ocultando el verdadero placer que tenemos. El placer que tenemos es completamente espiritual. Es el momento en que el alma entra, digamos, por la cabeza de la persona que está cumpliendo la misma y sigue por la columna vertebral y sale y tenemos un placer físico cuando sale y entra en lo femenino. Ese placer cuando sale es el placer material, pero ese es el placer animal, del animal que tenemos, y ese placer animal nosotros lo estamos esperando porque nos acostumbramos a eso y eso mata al placer real espiritual que es cuando entra esa alma en mi cuerpo, esa alma que yo voy a transmitir y voy a dejar yo en lo femenino, y de ahí se va a crear, se va a hacer persona. De hecho, si uno cumpliera tal como se dice como dice incluso en el Shulchan Aruch, del comportamiento, cómo tiene que comportarse y los pensamientos que debe tener durante el momento tan sagrado de traer almas del cielo a este mundo, uno debería sin tener con la costumbre de hacerlo como se debe, uno tendría solamente placer espiritual. Pero desgraciadamente somos mitad hombre y mitad ángeles, como dice la Guemará. Tenemos 3 cosas de ángeles, 3 cosas de hombre, de animal. El animal, cada vez, producto de los pecados que se han cometido en el mundo, se transforma en más animal y está más, y la parte espiritual está más chica, y no manda casi absolutamente nada. El animal se nos ha apoderado, y como el animal se nos ha apoderado, entonces nosotros no le damos lugar al placer espiritual. Es un trabajo enormemente grande tener placer espiritual. Por lo menos, Besat Hashem, si nos dominamos y logramos manejar al animal, vamos a tener un poco. Por ejemplo, tefilá. Yo conozco gente que tiene placer en tefilá, tiene placer de estar conectado con Hashem. Pero es un trabajo no de un día. Cuando uno come comida, lo que adentro de la comida, dice la Arizal, que hay luz divina y que esa luz es la que me mantiene vivo. Pero nosotros, el resto es simplemente, ¿cómo se puede decir eso? Basura, en un sentido, es como la paja con respecto al trigo. Nosotros que comemos el trigo, no la paja del trigo. ¿Quién se come la paja del trigo? El caballo, la vaca, el animal. Nosotros nos comemos el fruto, lo comemos, pero lo que nos alimenta no es eso es
Espesolet se dice es como el trigo, es como la paja del trigo con respecto a la semilla. Lo mismo la comida que comemos con respecto a la luz divina que hay adentro. Nosotros deberíamos gozar solamente de la luz divina que hay adentro, pero el animal que tenemos nos ha alejado de eso, nos ha enceguecido con respecto a eso, nos han enseñado a buscar otro tipo de placer en el mundo. Nosotros, el gran placer en el mundo es conectarse con la divinidad. Entonces aquí, lo que está hablando es un problema. ¿Por qué nos está ofreciendo cosas en este mundo? No solo eso, sino que hay más todavía. Cuando Jacob vino, estaba en el vientre de su madre y estaba junto con Esav, ellos peleaban mucho, porque cada uno quería algo distinto en el mundo. Esav ya cuando era niño quería hacer Abodá Zará, quería hacer idolatría. Y Jacob vino y le decía que no. Y lo quería volver en Teshuvá. Un día, cuando las peleas ya eran imposibles, Jacob vino con su gran astucia, con gran inteligencia. Él, ¿qué es lo que hizo? Le dijo: hagamos un pacto. Tú te quedas con este mundo donde hay placer y yo me quedo con el mundo venidero. Y aceptaron ese pacto. ¿Y qué significa eso? Eso significa que todos los placeres de este mundo están para Esav. Para nosotros quedaron los placeres del mundo venidero. Y de hecho hay comentarios que dicen que si nosotros usamos este mundo para tener placer, estamos robándole a Esav. Y vamos a ser, por eso Esav va a cobrarnos, tarde o temprano. Por eso lo que uno tiene que hacer es vivir con lo que necesita. Aquí el mundo nos pasamos la vida queriendo más. Como dicen los Jamim, el hombre tiene 100, quiere 200. Quiere 200, quiere 400. Nosotros siempre estamos viviendo por tener más de lo que tenemos. Siempre. Pero eso es 100 y 200 son materiales. Uno tiene materia de 100, quiere materia de 200, y 200 quiere 400. Porque la materia no da completitud. La gente no llega a ese nivel que está completo, nunca con la materia. La materia siempre agranda la falta que uno tiene. Y es una regla de la materia que no es el momento ahora de alargarme con eso. Pero así es la vida. Lo espiritual llena. Los grandes jajamim que yo he conocido, ellos no han vivido en casas muy modestas, pero muy, muy, muy modestas. Porque ellos se llenaron de espiritualidad. Mientras más espiritualidad tiene uno, menos le interesa la materialidad. Porque la espiritualidad te puede llenar. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros tenemos que tener presente siempre cuál es el objetivo en la vida. El objetivo aquí en la vida no es acumular. El objetivo en esta vida es tener para vivir. Yo siempre digo, cuando le he hablado a amigos, le digo, pero mira, fíjate tú, asuma una persona que tiene un taxi y maneja ese taxi. ¿Ese señor tiene para vivir o no tiene para vivir? Y la respuesta es que sí tiene para vivir. El señor come, tiene una casa, claro, no tiene un palacio, no come cosas así que come la gente normal, y tiene todo tipo de placeres, pero eso, el Señor no vive igual que tú en el sentido de vida, no en el sentido de lo que es más allá de eso. Claro que vive. Digamos, con un sueldo de un taxista uno puede vivir, y si uno es ordenado y gasta poco, va a vivir muy bien. Claro, no como multimillonario, pero entonces se nos han enseñado que la carrera es ser multimillonario. ¿Y qué es lo que logran con eso? Echando a perder la vida, pasando la vida detrás de algo que tampoco te da satisfacción. Yo no conocido a ningún rico, a ninguno, que él sienta que tiene todo. Siempre le falta, siempre anda buscando más. No hay ninguno. Aquí la gracia es
es entender que el rico es el que está feliz, porque la palabra feliz es espiritualidad, no para afuera, sino que para adentro. La palabra simja, la simja, besimja, tiene las mismas letras que la palabra machsheva, que la machsheva es interna. Entonces la alegría es interna. La persona que para lograr la felicidad, ¿qué es lo que dice? Dice, sameach bejelko, está feliz con lo que tiene. Eso es una regla básica. La gente no. Hay no sé si existe todavía en Inglaterra, o existió, habían carreras de conejos. Y una persona me contó que fue a verle cómo corrían los conejos. Los conejos, cada uno tenía un palo en la cabeza, con una zanahoria colgando. Entonces el conejo corría detrás de la zanahoria. Y siempre la zanahoria iba delante de él y nunca cumplía su meta. Porque la meta de él era comerse la zanahoria. Ahora los que le pusieron la zanahoria cumplían su meta, que su conejo ganó o no ganó. Eso es lo mismo que nos hacen a nosotros. Nos ponen conceptos, que son conceptos que no nosotros lo aceptamos y basamos nuestra vida en conseguir una zanahoria, que la zanahoria esa nunca la vamos a pillar, y que tampoco si la pilláramos nos va a hacer feliz. Porque el conejo, después que se comió la zanahoria, que va a buscar otra. No se llenó con la zanahoria. Y lo mismo nosotros, con lo que agarramos en este mundo nunca nos llenamos. Este es el mundo de Sav. En el Sav importa lo que tuviste ahora, el placer que tuviste ahora. Lo que viene mañana no importa. No le importa. No solo importa lo que viene mañana, porque nosotros estamos preocupados del mañana para poder seguir cumpliendo mitzvot y cumplir con la tarea que tenemos. Llevar la Torah año tras año en el mundo, generación tras generación. Esa es nuestra tarea, nada más. Ahora aquí me ejecutáis lejos y todos estos premios, entonces ¿para qué? ¿Para qué queremos eso si nosotros no lo hemos buscado nunca? Y no es parte de lo que nos hicieron nuestros jamim, que el pago viene en el próximo mundo. Aquí, lo que dice aquí es otra cosa. Si nosotros nos tranquilizamos, meditamos y vemos lo que está escrito aquí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algo asombroso. Vamos a ver que aquí lo que está escrito nos están dando una llavecita para entender cómo funciona el mundo. Eso es lo que nos están haciendo aquí. El mundo lo creó Hashem, y lo creó con el Shem Elohim. La teva, la naturaleza, la naturaleza, a teva tiene el mismo número que la palabra Elohim. La teva, la naturaleza, las leyes naturales son las cosas que lo hizo Hashem a través del nombre Elohim, que es una de las fuerzas que maneja Hashem. Esas leyes son de Hashem, y esas leyes, las leyes de cómo funciona la naturaleza, son leyes también de Hashem. No son leyes inventar leyes como la mayoría de las leyes que inventan hoy en día, que son inventos. No existe una ley de gravitación, una teoría de la gravitación. Hay una teoría, no una ley. Hay una ley que dice que las cosas se caen, pero eso no es una teoría. Y la relatividad tampoco existe. También eso funciona solamente en casos hipotéticos abstractos, pero en la realidad no funcionan. Pero como ellos están ahí en el mundo, están interesados que nosotros no conozcamos la verdad, entonces nos hablan del Newton, nos hablan de Einstein, nos hablan de todas esas cosas. La teoría de la relatividad es una cosa es una base para el ateísmo puro, porque nada es cierto, todo es relativo. Cuando todo es relativo no hay verdad. Eso piensa Sav, y eso piensa el ángel de Sav, que es el Samemem. Ellos buscan esa naturaleza y esas leyes de naturaleza. Nosotros buscamos las leyes de naturaleza para conocer a Hashem. Hay una ley que dice que si se tira por la ventana se va a caer el Señor. Eso es una ley que Hashem solamente la puede cambiar. Ahora, las leyes de naturaleza también son parte de las lluvias.
Las lluvias, por ejemplo, hay países que ellos funcionan de otra manera. ¿Y usted sabe por qué funcionan de otra manera? Es interesante, nunca lo he hecho. Pero en general los países, los lugares funcionan verano, otoño, invierno, primavera, verano. Son 4 estaciones. Esas 4 estaciones funcionan con lluvias, tiempos de clima templado, frío, después calor, verano, después volvemos a un tipo distinto de templado, y volvemos al frío, y así vamos y seguimos. Esas son las estaciones. Esas estaciones funcionan y nos dan la lluvia, nos dan la fruta, nos dan el trigo. Y también, si el mundo está funcionando como debe funcionar, y las cosas, viene vendimia, hay vendimia y todo en su época, el mundo va a funcionar bien, va a haber paz y no van a haber guerras. Todos van a estar felices. ¿Por qué razón? Porque la tierra nos está dando lo que necesitamos. Entonces aquí se nos enseña lo siguiente. Se nos está enseñando aquí que esas leyes dependen de cómo los Yudim nosotros nos comportamos en nuestra vida. Si nosotros, que dice, profesamos los decretos, como dice la traducción, y los mandamientos los observamos y los practicamos, entonces yo les voy a dar las lluvias en su momento. Digamos, todas las leyes de naturaleza funcionan siempre y cuando los Yudim nosotros cumplimos lo que Hashem nos ordenó cumplir. Porque si no fuera por el Am Israel, que lleva la Torá y cumple la Torá, este mundo se desintegraría. Los Jajamín dijeron que si hay un minuto, un segundo, un momento que no se estudie nada de Torá, el mundo se destruye. Digamos, todo esto, todo el mundo se nutre de las acciones que hacemos nosotros. Por lo cual, nosotros vemos que lo que viene a enseñarme esta perashá es eso, que nuestros actos tienen una influencia enorme en el ciclo de la vida. Y el ciclo de la vida es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque uno tiene, por ejemplo, en el invierno uno puede estar todo el tiempo estudiando, porque si el ciclo de la vida es que en esa época no hay nada que hacer, la lluvia llega sola y todo. La cosecha es un tiempo corto, un mes de cosecha, se cosecha, y después la gente sigue su vida. ¿Qué es lo que es la vida? Estudiar, cumplir la mitzvot, esa es la vida. Ese era un mundo en el cual todo funcionaba. ¿Por qué? Porque los Yudim hacían la mitzvot. En cambio, hoy en día nada funciona. Hoy en día hay sequías, hay diluvio, hay tsunami, hay terremotos, hay de todo. ¿Por qué? Porque nosotros los Yudim no nos estamos portando como debemos. Nosotros los Yudim deberíamos cumplir y mostrarle al mundo, sin poner carteles, sino que ellos lo verían solamente como el mundo tiene bendición con los Yudim cuidando mitzvot. Pero eso no sucede. Entonces el mundo está cada vez más malo. Hay cada vez gente que estudia Torah, pero cada vez estudian menos. Porque están todos preocupados por un problema enorme que hay, que se llama la parnasá. Todo el mundo tiene que andar corriendo, porque se le enseñó a andar corriendo para tener dinero, para tener más. Entonces, ¿cuál es el Dios? El dinero, el oro. El dinero, con el dinero consiguen todo el placer. En el fondo, la gente dice, no, yo estoy juntando porque estoy trabajando para el Dios. No, Señor, tú estás trabajando para tener más placer. Entonces, ¿cuál es el Dios de nosotros? El dinero y el placer, finalmente. Y eso es lo que nos enseñan aquí. Aquí se nos enseñan que no, Señor. Aquí tú cumples mis votos y va a haber de todo. Y no vas a tener que correr para conseguir lo que necesitas día y noche. Y el mundo hoy en día es un mundo de falta. Todo falta. No que hay de mucho, sí, pero tú cada vez que quieres lo que tú quieres, no existe. O no lo puedes conseguir, a lo mejor está en China, y si te dicen, la semana que viene lo tenemos, tampoco les llegó la semana que viene. Todo falta. Y falta porque hemos construido un castillo que no tiene fundamentos. El castillo que nos dio, el palacio que nos dio Hashem de la vida, ese palacio es basado en las leyes de la Torá. Y es el palacio que nosotros no logramos montar. La tierra de Israel es una tierra donde venimos a cumplir la mitzvot para que el mundo funcione bien.
¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí hemos hecho la ciudad que se ganó el premio a la ciudad más libertina del mundo. Es un pecado enorme. Eso está trayendo cosas espantosas de mala a la humanidad. Cuando esos lugares así, esos lugares traen tsunami, castigos de agua, como el castigo de agua viene en el diluvio, castigo de fuego. Nosotros lo que nos enseñan aquí es lo siguiente: tenemos que cumplir la ley de la Torá, cumplir la Torá, y eso va a traer que el mundo funcione. Porque el mundo debe funcionar. Aquí esto no es un premio. Yo, para poder cumplir mis votos, necesito comer. Para poder comer necesito lluvia. Para poder comer necesito que el campo dé su fruto. Para que haya paz necesito que en todas partes tenga su pan y tengan su fruto. Para que no haya miedo, no haya que temer, no tienen que haber, como dice aquí, no tienen que haber animales malos, no tienen que haber hombres malos. ¿Cómo no hay hombres malos? Cuando la gente tiene suficiente. Y cuando la gente tiene suficiente, cuando los ciclos de la tierra, los ciclos de la naturaleza se cumplen. ¿Y por qué? Cuando no se cumple, cuando nosotros nos cumplimos. Eso es lo básico. Aquí no me está dando Hashem ningún premio. Aquí lo que está Hashem haciendo, me está dando me está explicando cómo yo voy a conseguir para poder sobrevivir y cumplir las mitzvot. Y no solo yo, sino que todo el mundo. Eso es lo que se me enseña aquí. Eso es natural, Teva. ¿Sabe lo que significa Teva? Como dije recién, Teva significa naturaleza. Elohim, Teva, naturaleza. Así funciona la naturaleza. Lo sobrenatural, ¿dónde sucede? Sucede en la tierra de Israel. ¿Cuándo sucede? Cuando cumplimos Shemitah, cuando cumplimos el año de descanso de la tierra. Y de ahí se ven los milagros. Los milagros, como dijimos, eran tremendos también. ¿Y eso para qué? Para que tengamos fuerza, para seguir, para que Hashem nos manda. ¿Por qué necesitamos milagros? Para reforzarnos espiritualmente. Cuando estaba el templo, había que ir a la regla, se dice, a visitar el templo. ¿Cuál era el objetivo? Para que nos esforcemos en espiritualidad. Ahí nos daba mucha fe, porque se veía el humo de los korbanot que salía derecho, el viento no lo movía, nunca lo movió. Íbamos para ahí, nunca había por ejemplo, era sobrenatural también en el espacio. Las tablas de la ley eran más anchas que el arón, como se dice, que el ropero, no sé cómo decirlo, el armario en el cual estaban, eran más anchas, cabían. Y todo eso se veía. El olor de la carne asada nunca le produjo a la mujer deseo de comer y no pudo comer. Nunca. Y el olor llegaba hasta Jericó, que está bastante lejos. El que estaba aquí ha ido de Jerusalén a Jericó, por lo menos 3/4 de hora de viaje en auto. Todo eso eran milagros que habían aquí vivos para reforzar nuestra espiritualidad. Hoy en día no existen esos milagros. Hoy en día lo único que nos queda es fe. Lo único que tenemos que reforzar es la fe. Tenemos que tener fe ciega. Con la única forma que vamos a salir de este Egipto que vivimos hoy en día y que cubre todo el mundo es con enorme fe y cumpliendo la mitzvot. Que Hashem nos bendiga a todos y que por favor recemos que haya refuah shlema para Jonathan Jaim Ben Victoria. Refuah shlema, refuah nefesh, junto con todo el resto de los hijos de Israel.